Buenos días, vamos a hablar a continuación acerca del modelo de cuidados paliativos o marco de intervención de cuidados paliativos, como aparece aquí señalado en el subtítulo de esta diapositiva, que es un marco que está basado en la dignidad humana. Esto es muy importante recalcarlo, debido a que si bien existen aspectos técnicos que son fundamentales comprender desde el modelo de cuidados paliativos, existen por sobre todo aspectos que son sociales, aspectos que tienen que ver con los derechos humanos y con la dignidad humana que sustentan de forma esencial este marco de intervención. Aquí una cita que dice: morir más tarde o más temprano es indiferente. Bien o mal morir no lo es. Esto también es uno de los aspectos fundamentales que vamos a tratar a continuación. Algunas de las cosas que veremos en primera instancia vamos a mencionar porque luego en clases trataremos en más profundidad los dilemas éticos que son tan usuales en los profesionales que trabajan bajo este marco de intervención, las generalidades de los cuidados paliativos, la terapia ocupacional, ¿cierto? Y uno de los elementos fundamentales de este modelo que es el dolor y la calidad de vida. Los dilemas éticos que son tan comunes en los cuidados paliativos los vamos a encontrar usualmente en los pacientes que nosotros tratemos, sobre todo si son pacientes de algunas patologías neurológicas, debido a que existen una serie de patologías neurológicas que son de alta complejidad, ¿cierto? Y de alta gravedad, y que también exponen a los pacientes a situaciones que denominamos dentro del ámbito como terminales. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Un paciente de 72 años, sin familiares, hospitalizado en estado vegetativo persistente por una ACV desde hace 11 meses. Durante la evolución, el paciente presenta múltiples infecciones respiratorias y urinarias que han respondido bien a terapias habituales. Por el riesgo de aspiración que tiene este paciente y debido al deterioro progresivo de su estado nutricional, se decide instalar una sonda de alimentación enteral por gastroctomía. Durante una visita profesional, un miembro del equipo de salud, que podría ser usted como terapeuta ocupacional, sugiere que la realización de este procedimiento es desproporcionada para este paciente dado su estado neurológico y propone suspender la hidratación y la nutrición de este paciente. Ya aquí tenemos un dilemático importante, una intervención que es muy invasiva, ¿cierto? Y que permite prolongar la vida de este paciente. Nos encontramos en una etapa de difícil análisis, ¿cierto? Que son los 11 meses, donde el paciente se encuentra en el límite, ¿cierto? Un paciente que podría salir del estado vegetativo persistente o permanecer en él. Un paciente que además no tiene familiares y que por lo tanto no tiene personas que decidan al respecto. Y nos enfrentamos a situaciones como esta. Más adelante, ¿cierto? Será la oportunidad de poder debatir acerca de estos aspectos. Por el momento quisiera solamente mencionar los dilemas éticos que se podrían presentar bajo este modelo. Siguiente caso, paciente de 65 años, portador de un tumor del sistema nervioso central, diagnosticado hace 8 meses. Desde entonces recibió un ciclo de radioterapia localizada, 2 ciclos de quimio, sin resultados satisfactorios, presentando una recidiva local y metástasis pulmonar. Dolor pleural de difícil manejo, anorexia, caquexias severas, disnea de pequeños esfuerzos y además de paresia de extremidades. Debido al marcado compromiso del estado general, la paciente es hospitalizada. Mientras se realiza el ingreso, se constata que la paciente no conocía el diagnóstico ni el pronóstico. Se consultan a la familia los motivos para ocultar la información, respondiendo que era para protegerla porque no sería capaz de enfrentar la verdad. Durante la conversación queda claro que la paciente no tenía un compromiso cognitivo significativo y que no existen alteraciones del ánimo de importancia. Diagnosticada, se plantea el dilema acerca de la necesidad de revelar a la paciente su condición de terminalidad. ¿Ya? Paciente con estado terminal, que no conoce esta situación, ¿cierto?, a la que se enfrenta a estado terminal, y el equipo se percata. Aquí enfrentamos otro problema de cómo respondemos a esta situación basándonos en este modelo. ¿Ya? Aquí, a través de estos dilemas, quisiera manifestar que si bien existen aspectos técnicos que son de relevancia para guiarnos en la práctica, ¿cierto?, y en la investigación, como lo hace un modelo de intervención y que hemos señalado anteriormente, en este caso en particular existen elementos que responden a aspectos más profundos, ¿cierto?, que tienen que ver con lo social, con lo cultural, ¿cierto?, y por sobre todo con los derechos humanos. Recordar solamente aquí de sus clases previas, ¿cierto?, los elementos que tienen que ver con la ética, como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que son los 4 principios de la ética fundamentales. Y aquí los 6 principios siguientes, como la inviolabilidad de la vida humana, la proporcionalidad terapéutica, el doble efecto, veracidad, el deber de la prevención, ¿cierto?, y el principio de no abandono, que son principios que complementan estos 4 principios generales ya mencionados y que sirven para poder
comenzar el debate, ¿cierto?, sobre estos aspectos éticos y para también tener una base sobre la cual sustentar el terapeuta ocupacional que se guía bajo este modelo de cuidados paliativos. ¿Ya? Vamos a recomendar algunos apuntes durante la clase para poder ir profundizando acerca de estos 4 principios y estos 6 aspectos que complementan, ¿cierto?, las posturas sobre cómo debatir acerca de estos dilemas éticos. Bien, vamos a hablar sobre las generalidades de los cuidados paliativos. Es importante mencionar que en Chile nace el marco de cuidados paliativos a raíz de, obviamente, los cambios generacionales, cambios epidemiológicos importantes como una alta mortalidad. 70% de las muertes en adulto mayor suceden por cáncer. Actualmente ya cerca del 50% del cáncer ha sido en adultos mayores y en el año 2030 será el 70%, ¿cierto? Y aparece la edad, por lo tanto, como el principal factor de riesgo. Y la calidad de vida, que es muy baja debido al dolor, debido a las situaciones emocionales, cierta angustia y también porque es de una gran labor para los cuidadores. Estos son datos del Ministerio de Salud del año 2006 que aparecen como base para sustentar el programa de cuidados paliativos que existe en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud califica los cuidados paliativos como el cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas. Su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas acompañantes, y la consideración de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia. Muchos aspectos de los cuidados paliativos son también aplicables en fases previas de la enfermedad, conjuntamente con tratamientos específicos. Vamos a tomar esta definición de los cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud como los fundamentos del marco de cuidados paliativos en el cual sustentamos nuestra intervención. Aquí es importante señalar que un fundamento principal es, en primera instancia, se aplica en un paciente que no tiene posibilidades de responder a reversión de su patología o a terapéuticas curativas. En segunda instancia, uno de los objetivos principales es que tengamos como meta el alivio del dolor o la mejora de la calidad de vida o el alivio del cuidador. Y en tercera instancia, como fundamento principal, muchas de las técnicas se van a centrar no en aspectos de la estructura y de la función física, sino de los aspectos psicológicos, de los aspectos sociales y espirituales que tiene el usuario, ¿cierto?, y su contexto. Aquí es importante mencionar que todos los elementos de lo que es un modelo de intervención, cómo se sustenta el terapeuta ocupacional en un modelo de intervención, han sido señalados en la primera serie de estos videos que está dentro del video de modelos cognitivo-perceptual, para que por favor aquellos que requieran profundizar o recordar esos elementos acudan a ese video. Algunas otras citas que se han señalado en la Organización Mundial de la Salud es que es éticamente justificable no utilizar o poner término a medidas que prolongan la vida si ello contradice la voluntad del paciente, cuando tales medidas no pueden modificar la evolución de la enfermedad, sino solo prolongar la agonía. Medicamentos destinados a suprimir el dolor u otros síntomas no pueden ser negados solo porque podrían acortar la vida de un paciente, y que la eutanasia no debe ser legalizada. Estos son algunas cosas que han señalado comités de expertos, ¿cierto?, dentro de los elementos que han acordado los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, todos estos elementos son elementos que se discuten dentro de los países, ¿cierto? Ustedes saben que en Chile tampoco es legal la eutanasia, sin embargo, existen otros países en los que sí es legalizada, y algunos otros elementos como las medidas que se tomen también son debatidas éticamente, pero también son debatidas legislativamente y obedecen, ¿cierto?, una serie de regulaciones que son de cada país. La soledad de la muerte no hace desaparecer al prójimo, hace todavía posible una llamada al otro, a su amistad, a su medicación. La muerte se acerca con el miedo de alguien y la esperanza de alguien. Solo para mencionar algunos datos, se inicia el marco de cuidados paliativos en el St. Christopher Hospice en Londres, y luego se crea la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, ¿cierto?, en la década del 60 y 70, donde 29 países europeos más América del Norte conforman esta asociación. En Chile se crea recién en el año 1995 el Programa Nacional de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, y se ingresa en el año 2003 como una patología auge o una patología GES. La reforma en salud entonces crea en el año 2003 el auge, o sea, en el año 2003 ingresa a la patología auge el programa de cuidados paliativos, y se espera entonces que se puedan controlar las enfermedades discapacitantes, dolorosas y que disminuye la calidad de vida.
Este programa tiene como objetivo central mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer terminal y apoyar a su familia. En el caso de Chile, el marco de cuidados paliativos que incluyen el auge están centrados en las patologías del cáncer. Sin embargo, el marco de cuidados paliativos como enfoque teórico, ¿cierto? Y como guía técnica de la intervención del terapeuta ocupacional puede ser aplicado en cualquier paciente, no solamente en un paciente con cáncer, sino en cualquier paciente que se encuentre en situación terminal o que obedezca a los principios que he señalado anteriormente, como por ejemplo que no existe capacidad de reversión, no existan terapéuticas curativas y se centre en la disminución del dolor, la mejora de la calidad de vida y la mejora de la calidad de vida del cuidador. Algunos de los objetivos, ¿cierto? En el caso de Chile aparecen ahí señalados como aliviar el dolor y los síntomas molestos, continuar con los cuidados en el hogar, ¿cierto? Si el paciente está postrado, asesorar a la familia y educar, ¿cierto? A la familia y apoyarla. Aquí aparece una gráfica de cómo se ha ido aumentando las personas que han sido atendidas, ¿cierto? Y cómo ha ido aumentando el tiempo de sobrevida a partir de la inclusión del programa de cuidados paliativos en Chile. Aquí aparece el flujograma del auge, ¿cierto? De cómo se va garantizando el programa a través de la atención de estos pacientes. Y hay algunos resultados, ¿cierto? De cómo ha ido impactando el consumo terapéutico de morfina en Chile, ¿cierto? A través de la inclusión del programa nacional en el año 2003. Es importante señalar que existe una rama dentro de la medicina que se llama medicina paliativa y que está orientada en realizar acciones que están enmarcadas en el modelo de cuidados paliativos. Existe aquí una responsabilidad social, pero también profesional, ¿cierto? Propone una alternativa entre dos polos, que es el polo de la eutanasia, por ejemplo, o el polo de mantener al paciente en una agonía permanente. Busca mejorar la calidad de vida y todos los cuidados deben ser otorgados por un equipo interdisciplinario porque, por supuesto, estamos hablando de un problema de alta complejidad. ¿Cómo acciona la terapeuta ocupacional dentro del marco de los cuidados paliativos? Y aquí es importante señalar cómo el terapeuta ocupacional en su visión, ¿cierto?, de la ocupación como elemento fundamental del ser humano, va enmarcándola hacia el final de la vida, incluso en los momentos, ¿cierto?, en que un paciente se encuentra cercano a la muerte. Con pacientes hospitalizados se puede mejorar la movilidad general, realizar autocuidados, ¿cierto?, que son básicos, posicionamiento y estimulación cognitiva, estimulación sensorial, ¿cierto?, general. En ámbitos postoperatorios también se realizan acciones orientadas al posicionamiento, al tratamiento cicatricial, al tratamiento de problemas psíquicos, como por ejemplo la imagen corporal, la depresión, la ansiedad. El manejo físico y psíquico, ¿cierto?, específico, también se puede ir complementando la acción de psiquiatras o la acción de otros médicos, ¿cierto?, con la terapia ocupacional. Se puede hacer un manejo ambiental para facilitar el desempeño, modificar todos los aspectos ambientales, ¿cierto?, dentro del hogar o dentro del hospital, dependiendo de donde el paciente se encuentre, ¿cierto?, para poder facilitar el desempeño del usuario en sus últimos momentos de vida. Puede haber un cambio en la realización de las actividades, un cambio en cómo se viven los roles ocupacionales hacia el final, ¿cierto?, de la vida. Manejar el dolor con diversas estrategias, incorporando los aspectos tanto fisiológicos, pero también los aspectos relacionados con lo psíquico, ¿cierto?, y con lo ocupacional ligado a la disminución del dolor. Apoyo psicológico, hacer actividades orientadas a la reminiscencia, ¿cierto?, y recordar los momentos históricos, ¿cierto?, de su vida, aquellos aspectos que son capaces de fortalecer la visión sobre sí mismo, sobre su familia y la trascendencia, ¿cierto?, hacia la muerte. Psicoeducación al paciente y a la familia, apoyo al rol del cuidador por sobre todo, ¿cierto?, y mejoramiento de la calidad de vida. Se pueden hacer algunas actividades que estén orientadas para proyectarse, ¿cierto? Es aquí fundamental señalar que no porque un paciente se encuentre en un estado terminal o una patología de alta complejidad que no tenga capacidad de reversión, nosotros vamos a olvidarnos de que el paciente sigue siendo un ser humano ocupacional y que por lo tanto es importante que permanezca esa visión incluso hasta el final, hasta el último de sus días. El ser humano va a tener la necesidad, ¿cierto?, de ocuparse, va a tener la iniciativa a sentirse pleno, con significado y por lo tanto es fundamental que nosotros veamos ese aspecto y no lo abandonemos hasta el último minuto. Existen ciertas dimensiones del hacer de un usuario que pueden ser incluso los estados más complejos físicos y psicológicos capaces de poder concretarse. Es importante señalar que la autonomía y la dependencia, aunque el paciente tenga cuidador, ¿cierto?, pueden existir en pequeños aspectos. Las experiencias de vida también pueden ser recordadas y utilizadas como elementos terapéuticos. Hay una resignificación de las ocupaciones, ¿cierto?, de las actividades que son significativas, las experiencias de placer, ¿cierto?, de interés y de sentido pleno que todavía pueden ser tratadas. Se pueden rescatar experiencias previas.
mejorar las estrategias comunicativas o las habilidades de comunicación e interacción, ¿cierto? Desde un tablero de comunicación, el uso de computadores, hasta la forma de comunicarse a través de elementos que sean más bien históricos. Pueden haber elementos que tengan que ver con lo emotivo, con lo afectuoso, con la familia, ¿cierto? Y la memoria afectiva también puede ser un elemento a rescatar en la ocupación. Por lo tanto, el entrenamiento, la ABD, ¿cierto? Independencia, autonomía, si bien puede ser muy relevante para algunos usuarios, para otros puede no tener importancia y ser más importante otros aspectos. Ahí tenemos que, por supuesto, conocer al usuario, su historia y su presente, ¿cierto? Respecto a las cosas que para ellos son realmente relevantes. Se modifica el ambiente, se puede modificar la tarea, adaptar, estimular al paciente cognitiva y multisensorialmente, organizar su rutina, organizar sus roles, prevenir deformidades, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida, confeccionar órtesis orientadas a este propósito, adaptar al paciente para un mejor posicionamiento, mejorando su calidad de vida y prescribir ayudas técnicas que alivien al cuidador, que otorguen más autonomía al usuario, ¿cierto? Y que disminuyan la complejidad para realizar una tarea, mejorando la calidad de vida. En relación al ambiente, hay que tener un ambiente que sea lo más personalizado posible, incluso que si el paciente se encuentra en un hospital. Facilitar rituales o despedidas de seres queridos, por ejemplo, desde el aspecto de lo que significa, ¿cierto? Ocupacionalmente también esto, y rescatar la historia de vida. En relación a la familia, aproximar a la familia, ¿cierto? El usuario siempre, no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional. Fortalecer y formar vínculos, interacción y educación en relación a las potencialidades que tiene la familia para poder vincularse con el usuario. El TO como un facilitador de experiencias y de afectos y de mantención de los eventos sociales, aunque el paciente se encuentre, ¿cierto?, en situación de postrados, igualmente puede continuar realizando esas actividades con las adaptaciones necesarias. En relación al dolor, es importante que se controle el dolor desde un manejo terapéutico, ¿cierto? Obviamente todo el equipo se va a centrar muchísimo en el dolor en el caso de estos pacientes, y el terapeuta ocupacional también puede poner su cuota, ¿cierto?, a través de la importancia que tiene la ocupación, el sentido y el significado, el involucramiento en una ocupación significativa, y que el paciente incluso en esa situación pueda llegar a un estado de flujo, también se presenta como una herramienta de alivio del dolor. En la fase final de la vida, digamos, ya acercándonos más de manera más intensa hacia la muerte, la disminución de estímulos, ¿cierto?, que entorpezcan y que incomodan al paciente, la contención familiar, el vínculo, fortalecimiento, ¿cierto?, y facilitación de las despedidas, la organización de rutinas en torno al usuario, el apoyo a la familia y, por supuesto, el acercamiento al duelo. Aquí una cita de Cecil Saunders, que es una de las personas que creó este marco de cuidados paliativos. Dice: tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el último día en que mueras. Respecto al dolor, es importante mencionar que el dolor se puede definir como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a un daño orgánico real o potencial, o descrita en términos de ese daño, ¿ya? Aquí hay una situación de un dolor que es fisiológico, por supuesto, pero también hay un dolor que puede ser tratado de otros aspectos, como los aspectos más psicológicos. Aquí hay algunos aspectos, conceptos, digamos, relacionados al dolor. Ustedes ya varios de estos conocen, otros los vamos a tratar más adelante, como la analgesia, la hiperestesia, hiperalgesia, ¿cierto? Los estímulos nocivos, alodinia, etc. Existe el dolor agudo, existe el dolor crónico. En este caso, el dolor crónico, ¿cierto?, es el que más nos importa para poder tratar el marco de cuidados paliativos. Y el dolor se puede evaluar de distintas maneras, de forma subjetiva, ¿cierto?, a través de la escala EVA, a través de la escala como la McGill, evaluaciones más objetivas como el observador es independiente, parámetros fisiológicos, determinantes bioquímicos, y también evaluaciones psicológicas a través de pruebas psicométricas. En el caso de nosotros, aquí aparecen destacadas aquellas cosas que son más relevantes para que nosotros podamos hacer nuestro análisis. El dolor se puede tratar de distintas formas, como por ejemplo a través de la actividad física, la aplicación de calor o frío previo a la ocupación, el control postural, las técnicas de conservación de la energía y de protección articular, técnicas de relajación, posicionamiento correcto, orientaciones cognitivos conductuales, como por ejemplo eliminar la atención al comienzo del dolor, reforzar los logros, educar sobre el dolor y la sensación de discapacidad, modificar los pensamientos, ideas y sentimientos que son maladaptativos vinculados al dolor, desviar la atención.
También la participación en instancias ocupacionales significativas ha sido evidenciado, ¿cierto?, a través de investigaciones como la de GEC, que aparece aquí señalada, ¿cierto? Y el apoyo social, el apoyo de la red social también ha sido evidenciada en investigaciones como un elemento fundamental para disminuir el dolor. Vemos aquí entonces que el dolor crónico, si bien tiene un elemento fisiológico importante, que es controlado a través de la medicación, ¿cierto?, y fundamentalmente a través del médico general, del oncólogo en el caso del cáncer, o cualquier otro médico especialista de acuerdo a cada patología del usuario, pero también tiene un componente social, ¿cierto?, y un componente ocupacional, psicológico, por supuesto, también. Y el otro elemento fundamental es la calidad de vida, que también ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como la percepción de un individuo de su posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en que vive, en relación con sus metas, objetivos, expectativas, valores y preocupaciones. Se puede considerar como uno de los determinantes del nivel de salud. Aquí la calidad de vida, ¿cierto?, es una definición compleja, como pueden observar, es bastante subjetiva, y es importante que cada uno de los usuarios tenga su idea sobre lo que es la mejora de su calidad de vida también. En este caso, el terapeuta ocupacional tiene el deber de identificar cómo un paciente es capaz de considerar si su calidad de vida es baja o es alta, y a partir de eso realizar las intervenciones. Es subjetiva, ¿cierto? Tiene un término medio entre lo que el paciente aspira y lo que el paciente tiene en su realidad. Existen ciertos criterios para construir la calidad de vida, ¿cierto?, biográficos, históricos, y que varían según la cultura y según la comunidad, y que el referente común sería la satisfacción de las necesidades básicas, lo que se ha visto, ¿cierto? Pero eso es un referente común en distintas culturas. Sin embargo, sobre las necesidades básicas existen necesidades que tienen que ver con lo espiritual, ¿cierto?, con lo social y con la sensación de satisfacción, de bienestar y de felicidad, ¿cierto?, y que varían en cada persona. Aquí hay algunos de los componentes de la calidad de vida. También algunas de las necesidades básicas, ¿cierto?, que aparecen señaladas como componentes comunes, pero no olvidar que sobre eso existen los otros elementos que son más bien subjetivos, y que son subjetivos de lo cultural, pero también desde lo individual. Existe un concepto que se llama calidad de vida relacionada a la salud, que lo creó la Organización Mundial de la Salud, y es la percepción subjetiva influenciada por el estado de salud actual de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo. Fíjense cómo tiene sentido para el terapeuta ocupacional esta definición. Se relaciona con el impacto que tiene la enfermedad y con el tratamiento percibido. Es subjetiva, es multidimensional, incluye sentimientos positivos y negativos, y es variable en el tiempo. Se puede evaluar la calidad de vida a través de distintos elementos. Aquí yo voy a mostrar, algunos de estos ustedes los conocen ya de sus clases previas de Destrezas 2, por ejemplo, pero también van a ser abordadas más adelante en este mismo ramo de FU4. Una es la primera evaluación que aparece ahí, que es HUCOL, que es el instrumento de evaluación de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud. Está el ECOG, también de evaluación de calidad de vida, el EQ5, está el McGill, que es la evaluación de dolor. Está el SF36, 12 u 8, que son la cantidad de preguntas que incluye, ¿cierto? Y que son estas 5 uno de los elementos más importantes, de los instrumentos más relevantes utilizados a nivel mundial para evaluar calidad de vida. También están otros como el QLQ, que aparece aquí señalado, ¿cierto?, de 30 preguntas, y otras que pueden ser complementarias, que no son directamente evaluación de calidad de vida, pero que son complementarias, como la evaluación del sobrecarga del cuidador de Sarit, el índice CATS o de Bartel, ¿cierto?, y la escala de evaluación análoga del dolor, más conocida como escala EVA también. ¿Ya? Estas evaluaciones son fundamentales para poder identificar cómo partimos de una base de qué es lo que opina el paciente sobre sí mismo. La mayor parte de estas evaluaciones, sobre todo las que aparecen aquí señaladas en el principio, son bastante subjetivas. Es importante seguirlas, voy haciendo las preguntas y dialogando con el paciente para poder tener una evaluación más amplia, ¿cierto?, más profunda y más cualitativa acerca de lo que es la calidad de vida para cada ser humano, y sobre esa comenzar a tratar. Para concluir entonces, recordar que el marco de cuidados paliativos se centra en los elementos de un paciente que no tiene capacidad de curación, ¿cierto?, o no responde fácilmente a terapéuticas curativas. Un paciente que se encuentra en estado terminal también puede responder a este modelo. Un paciente que no esté en un estado terminal, pero que tenga una alteración de la calidad de vida, una permanencia del dolor y una incapacidad de respuesta a terapéuticas curativas que hagan que el terapeuta ocupacional se decida por este modelo, y además cuidadores que requieran, y familias, un apoyo emocional y un apoyo técnico también importante para poder realizar la labor de cuidador. Finalmente, mencionar que el terapeuta ocupacional observa a la ocupación como un elemento fundamental para aliviar el dolor,
para entregar sentido y significado en las situaciones más complejas que puede enfrentar un ser humano que se encuentra con estas características de alteración de la estructura y de la función humana, y también la ocupación como una resignificación de vida en los últimos días de la vida de un ser humano, en la cual a través de la ocupación se pueden entregar distintos elementos orientados a reforzar el sentido, reforzar el significado, reforzar el placer, ¿cierto? Y entregar nuevos elementos en esos momentos de vida. La ocupación entonces aparece como un elemento fundamental y una pieza clave para poder tratar a este tipo de pacientes.